aleluya, aleluya, aleluya. El Señor esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio según San Juan. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Se acercaba la Pascua de los judíos y Jesús subió a Jerusalén y encontró en el templo a los vendedores de bueyes, ovejas y palomas, y a los cambistas sentados, y haciendo un azote de cordeles, los echó a todos del templo, ovejas y bueyes, y a los cambistas les esparció las monedas y les volcó las mesas. Y a los que vendían palomas les dijo: quitad esto de aquí, no convirtáis en un mercado la casa de mi Padre. Sus discípulos se acordaron de lo que está escrito: el celo de tu casa me devora. Entonces intervinieron los judíos y le preguntaron: ¿qué signos nos muestras para obrar así? Jesús contestó: destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Los judíos replicaron: 46 años ha costado construir este templo, ¿y tú lo vas a levantar en 3 días? Pero él hablaba del templo de su cuerpo. Y cuando resucitó de entre los muertos, los discípulos se acordaron de que lo había dicho y dieron fe a la Escritura y a la palabra que había dicho Jesús. Palabra del Señor. Indudablemente, queridos hermanos, cuando uno conoce un poquito de la historia y de todo lo que ha sucedido con la Iglesia, uno valora lo que uno va conociendo. Por eso la Iglesia ha valorado muy especialmente que se celebre la Basílica de San Juan de Letrán como fiesta, que la tengamos presente en la Iglesia, para que desde allí le demos pues todo el culto de adoración y gloria al Todopoderoso y agradezcamos por la Iglesia. Pero entonces hay que diferenciar algunos aspectos. Iglesia y templo no son lo mismo. La iglesia somos nosotros y el templo es físico. Que uno muchas veces indistintamente dice: vamos para el templo, vamos para la iglesia. No. Pero también se puede aplicar la palabra de iglesia a este sitio, a este templo, porque pues en la iglesia es donde nos reunimos los que la conformamos. La iglesia es un edificio. Pablo mismo lo dice en la lectura: yo pongo los cimientos y cada uno verá cómo construye. El cimiento de la iglesia son los apóstoles, encima del cimiento principal que es Cristo Jesús. Cristo Jesús es la base. Él ha puesto cimientos y luego los apóstoles como que le ponen ahí como una capa hermosa a ese cimiento para fortalecer la construcción que cada uno de nosotros hagamos. El templo es muy significativo para el pueblo judío,
porque en el templo estaba Dios. En el templo se encontraban los judíos, se encontraba el pueblo con Dios. Por eso, este es el templo. Aquí está Dios y acá, en este templo, nos encontramos todos los días y durante las horas que queramos en el día, nos encontramos con Dios, con el Señor Jesús, con su Hijo, Dios mismo. El templo es construido físicamente, al igual que la iglesia. En la iglesia, ustedes y yo somos piedras vivas que se van poniendo una tras otra para organizar el templo. Antes eran piedras, ahora son adobes con los que se construye el templo. Tengamos muy presente, la iglesia puede ser físicamente el lugar donde se reúnen los que conforman la iglesia, que somos nosotros. Y el templo es donde está Dios. La construcción física donde permanece Dios y donde yo voy a encontrarlo. Pero hay que trascender. ¿Dónde quiere vivir el Señor Jesús? ¿Dónde quiere vivir? En el corazón del ser humano, en el corazón de sus hijos. Entonces, ¿nosotros qué somos? Templos vivos del Espíritu Santo, hijos. Cuando el Señor llega al templo y encuentra a los cambistas, a los vendedores en las afueras del templo, ellos no entraban, empezando porque ellos eran paganos. Es como cuando uno va, bueno, nosotros acá no tenemos atrio, tenemos un andén. Pero, por ejemplo, en Semana Santa yo veía al señor de las crispetas, veía a una señora con unas papitas por allí. A ellos pareciera que no les importara lo que estamos celebrando, sino que pudieran realizar sus ventas, porque de eso vive. Eso no está mal, eso no está mal. Muy rico que fueran de oración y que en el momento de la celebración pudieran asistir a nutrirse de Dios y luego salir a su labor. Pero eso ya es una situación cultural que cada uno sabrá cómo la va sacando adelante. Entonces, de esa misma forma, en el tiempo del Señor Jesús, alrededor del templo se hacía mucha gente, porque vendían palomas, bueyes, trigo, miel, harina, aceite. ¿Por qué? Porque los sacerdotes, cuando los fieles se acercaban a pedir perdón por los pecados, los perdonaban, pero para como ir borrando esas faltas, entonces ellos les pedían que hicieran unas ofrendas. Entonces a uno le decían 2 kilos de harina, alcuzas de aceite, y entonces ellos compraban afuera y entraban al templo ya para ofrecer la ofrenda. Igual, al templo no podían entrar monedas con la efigie o con el símbolo del César, sino que se tenía que cambiar el dinero afuera para poder entrar con las monedas que se utilizaban en el templo y poderlas depositar allí. Entonces había necesidad que en el entorno al templo pues hubiesen unos espacios donde pudieran estar los mercaderes. Pero resulta que eso siempre se va desbordando y llega tanta gente a buscar su sustento que cada día ocupaban más parte del templo.
Entonces, eso fue lo que indignó al Señor, ver que en el templo no estaba ya sola y exclusivamente la presencia de Dios, sino que lo estaba paganizando. ¿Sí me hago entender hasta ahí? Perfecto. Entonces, queridos hermanos, si tú y yo somos templos vivos del Espíritu Santo, el Señor Jesús muchas veces ha tenido que llegar al templo de tu vida y al templo de mi vida y tirar todo al piso. Y es donde vienen los llamados de atención del Señor. Y uno llora y uno se lamenta y llegan momentos de aridez y llegan momentos de desierto. No dices, pero ¿qué pasó aquí? ¿Por qué no vas a examinar de qué estabas llenando tu templo, el templo del Espíritu Santo, para que el Señor se indignara, como lo hace en el texto bíblico, y te voltee todas las mesas y te tire todo afuera? Solamente desde ahí nosotros podemos entender la realidad que al ser humano le sucede, queridos hermanos. El Señor es un Dios celoso, dice el texto bíblico del Evangelio. El celo de tu casa me devora. ¿Dónde quiere habitar el Señor? En mi corazón. Si el Señor está en el templo, entonces ¿yo qué soy? Un templo. Y el templo es la casa de Dios. Y el celo por la casa de Dios devora al Señor Jesús. El celo porque yo viva una vida sacramental, un estado de gracia, sea un testimonio de vida, cumpla los preceptos del Señor, mantenga firmes los mandamientos, lleve a cabo las bienaventuranzas, las obras de misericordia, y el amor a Dios esté por encima de todo, es lo que Dios quiere de nosotros. Cuando nosotros vamos volviendo y vamos llenando el templo de Dios de pornografía, de vicios, de adulterio, de robos, de mentiras, de pecados, de desamor, de envidias, de soberbia, de falta de humildad, Él espera y te trae al templo y te explica y te dice, mira, esto va a suceder contigo. Voy a destruir ese templo. Si no lo organizas, yo lo organizo. Si no lo pones en orden, yo voy a entrar al templo y te voy a voltear todas las mesas y voy a sacar de allá los animales y voy a sacar de allá todos lo que no tiene que hacer absolutamente nada ahí. Y entonces nosotros venimos a la celebración eucarística, escuchamos el evangelio, escuchamos y decimos, ve qué tan bonito, ay, la viuda, ay, los apóstoles, ay, mire cómo sanó, ay, mire cómo tal cosa, ay, el Señor es muy horrible, cómo entró al templo y sacó de allá toda esa gente con un cordel, raza de víboras, dice en otra traducción. Pero salimos ahí a la puerta y pare de contar y siguen los robos, los vicios, la ilegalidad, el adulterio, el pecado, la lujuria, sigue todo eso. Cuando el Señor llegue al templo de tu vida, haga un cordel y saque de ahí todo lo que tú no has querido sacar, no vayas a llorar. Arrepiéntete
cambia el caminar, cambia el rumbo para que el Señor se arrepienta y te dé toda la gracia para que tú puedas seguir caminando como es. Esto yo no se los estoy diciendo porque ustedes sean los malos. Esto se los estoy diciendo porque a mí me sucedió. Yo no le paré bolas al Señor y llegó y en 2 años volteó todo lo que tenía y todo lo que había conseguido y todo lo que vivía en mi vida y todo el desorden que tenía. Y en 2 años, del 96 al 98, sufrí, lloré, pedí misericordia y le prometí al Señor que comenzaría una nueva vida de rodillas a Él. Yo te lo estoy diciendo por experiencia, no porque tú seas así, sino porque yo sí fui malo, yo sí fui un desorden en el templo del Espíritu Santo y el Señor llegó y lo cuadró. Aquí estoy, cuadradito, alineadito, como lo hace el Señor. Si no quieres llorar, yo ya se los he contado en otras ocasiones, del 98 al 2000, recé 2 años de rodillas el Santo Rosario. Ya había leído la palabra de Dios y comenzaba a ver todos los cambios en mi vida. Y rezaba de rodillas el Santo Rosario con mi madre, pidiéndole a Dios que me quitara la vida, que no iba a ser capaz de vivir toda la purificación que Él tenía que realizar en este templo para poderlo volver un sacerdote. No es fácil, queridos hermanos. A veces no entendemos la pedagogía del Señor. Y se iba a una casa, y se iba a un carro, y se iban los amigos, y se iba todo el mundo. Y me quedé solo. Cuando hablaba con plata y cuando todo el mundo en Medellín me ofrecía poder trabajar con ellos. Solo. Vivía en un estrato 5 en Medellín y pasé a vivir a un estrato 2 en la periferia de Medellín. Subía y bajaba al centro de Medellín a pie, porque hubo días donde no tenía para coger un bus. Caminaba y deseaba profundamente poder tomar un poco de agua y no tenía cómo. Y pedir me daba pena. Y reflexionaba mi vida durante todo ese tiempo. Cuántas veces me tomaba las gaseosas y los jugos habidos y por haber y despreciaba muchas veces y dejaba y sobraba y botaba comida y una cantidad de cosas. Y les digo, queridos hermanos, no aguanté hambre por la pensioncita de mi madre, por mi vieja, no aguanté hambre. Pero Dios me purificó, me limpió, me enseñó a vivir, organizó el templo y a partir de ahí, queridos hermanos, me devolvió todo. El libro de Job es igualito, me devolvió todo y cuando me lo devolvió, yo ya lo tenía Él en mi corazón y ya las cosas materiales y físicas espectaculares, bendición de Dios, traté de aprovecharlas siempre para el bien. Y dentro de lo que me devolvió la fe, la esperanza y me fortaleció mi vocación, que a los 13 años la había tenido, pero que la había perdido con todos los placeres de la vida. Hijos, si algo de esto te está sucediendo en la vida, no te preocupes, ya también en un momento pasará y reconocerás
quién es el Rey de tu vida y reconocerás toda la labor que el Señor Jesús va haciendo en cada uno de nosotros. No te desanimes, levántate, perfúmate la cabeza, estás en ayuno, no te preocupes, que nadie lo note, que sea el Señor que sabe lo que te está sucediendo. Despójate en sus manos, pídele que organice rápidamente ese templo, facilítale las cosas al Señor, despréndete de todo, déjaselo a Él, que se vaya y se pierda todo, pero que tú ganes la limpieza de tu templo para que en ti habite el Espíritu Santo de Dios. Hoy, en la celebración de la Basílica de San Juan de Letrán, recordemos que en nuestro templo habita Dios, pero que el templo que Él quiere es el templo de tu vida. Cuidemos la iglesia, valoremos la iglesia, porque el Señor Jesús llega al templo y le da rabia porque están volviendo su casa como nada. Y nosotros vamos y venimos al templo y no pasa nada. No pasa nada. Hay 2, 3 servidores que vienen, limpian las bancas, las preparan para que estén organizaditas, pero nadie viene, padre, présteme una escoba, présteme una trapera, padre, ¿cómo colaboro para esto, para aquello? Hijos, es la casa, es la iglesia donde nos reunimos los que somos iglesia. Amemos la iglesia. Desde el año 300 está el primer templo físico construido. Es una tradición apostólica. Con amor en nuestro corazón, continuemos viviendo durante este día la fiesta de la Basílica de San Juan de Letrán y recordemos que la basílica que Dios quiere es tu vida y tu corazón. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo.